La mañana del 14 de julio de 1996, el tren del Cañón Plateado partió de la estación de Batopilas, Chihuahua, como lo hacía cada fin de semana desde hacía 15 años. Era un viaje que los turistas nacionales e internacionales esperaban con ansias. Un recorrido de 80 kilómetros a través de las gargantas más espectaculares del norte de México, serpenteando entre acantilados rojizos y bosques de pinos que tocaban las nubes. El tren llevaba 234 pasajeros esa mañana, incluyendo familias completas, parejas de recién casados, fotógrafos extranjeros y un puñado de jubilados que querían aprovechar sus últimos años para ver el mundo. Donato Ruiz, el maquinista principal, había conducido esa ruta más de 1200 veces. Conocía cada curva, cada túnel, cada cambio de elevación como si fuera el mapa de sus propias arterias. Su colega Gabriel Mendoza iba en la cabina con él, junto a Roberto Sánchez, el jefe de estación que viajaba para asegurar que todo funcionara perfectamente. Era un sábado radiante, con cielos azules que parecían pintados, y la temperatura comenzaba a elevarse hacia los 25 grados. El tren estaba perfectamente mantenido. Sus 8 vagones de madera barnizada y acero reflejaban el sol de la sierra chihuahuense. Si estás viendo esto ahora, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de misterios y desapariciones sin resolver. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Historias como esta sucedieron y queremos que seas parte de nuestra comunidad de investigadores. Ahora continuemos con lo que pasó en esa montaña hace casi 3 décadas. A las 9:35 de la mañana, el tren salió de la estación con su silbato marcando el ritmo de la partida. Los pasajeros ocupaban sus asientos, algunos ya con cámaras en mano, otros comiendo tamales y bebiendo café caliente de termos de aluminio. En el vagón número 4, una familia de Monterrey, los Gutiérrez, viajaba con sus 3 hijos menores. El padre, Héctor Gutiérrez, era contador de una empresa textil. Su esposa, Mariana, era maestra de primaria. Querían que sus hijos conocieran la belleza de Chihuahua antes de que crecieran demasiado y la vida urbana los atrapara. En otro vagón, la pareja de recién casados, Carlos y Lupita, besándose discretamente en la ventanilla, soñaban con volver a ese lugar algún día con sus propios hijos. El recorrido fue transcurriendo normalmente durante los primeros 35 kilómetros. El tren subía y bajaba por la sierra, entrando y saliendo de túneles excavados en la roca hace décadas. Los pasajeros fotografiaban las vistas espectaculares. Grababan videos con sus cámaras de video VHS y disfrutaban del aire fresco que entraba por las ventanas abiertas. Algunos dormitaban, otros leían novelas o periódicos. En la cabina, Donato Ruiz silbaba una canción ranchera mientras su mano derecha descansaba sobre la palanca de control. Todo parecía estar en el orden perfecto de un día ordinario en la Sierra Mexicana. Pero el destino había tejido una malla invisible en esas montañas ese sábado. A las 11:15, cuando el tren atravesaba el paraje conocido como Las Garganta del Diablo, un paso especialmente estrecho donde el barranco se abría 1000 metros hacia abajo, los pasajeros reportarían después, los pocos que lograron contar su historia, que sintieron algo anormal. Una vibración diferente, un sonido metálico que no formaba parte de la sinfonía regular del tren en movimiento. Algunos pasajeros miraron hacia arriba, otros hacia los lados, pero nadie entendía exactamente qué estaba sucediendo. Una señora en el vagón número 5 tiró un café caliente sobre su regazo por el movimiento repentino. Un niño pequeño comenzó a llorar. Los adultos se miraban entre sí, tratando de descifrar si algo estaba mal o si era solo una anomalía mecánica menor.
Lo que ninguno de esos 234 pasajeros podía saber era que ese momento marcaría el comienzo de uno de los misterios más perturbadores en la historia de México: la desaparición completa del tren del Cañón Plateado. Cuando el tren no llegó a la estación de destino, la ciudad de Creel, a las 2:45 de la tarde, nadie en la administración se alarmó de inmediato. Los trenes se retrasaban ocasionalmente, especialmente durante las estaciones de lluvia, cuando pequeños deslizamientos podían bloquear las vías. Se hizo una llamada por radio a Donato Ruiz. No hubo respuesta. Se intentó de nuevo. Silencio. A las 3 de la tarde, se despachó una cuadrilla de mantenimiento en una locomotora más pequeña para investigar la ruta y ver si había algún problema. Lo que encontraron fue un vacío absoluto. No había rastro del tren, no había un derrame de vagones destrozados en el barranco, no había cuerpos, no había escombros, no había nada. Era como si el tren simplemente se hubiera desvanecido en el aire entre las Gargantas del Diablo y la siguiente estación de Nahuachique. La alarma se disparó como un fuego descontrolado. Primero fueron llamadas nerviosas a las oficinas regionales, luego a la Policía Estatal de Chihuahua. Después, las primeras noticias comenzaron a transmitirse en las radios locales, luego nacionales. Una búsqueda de rescate masiva fue movilizada en cuestión de horas. Helicópteros de la Marina y la Fuerza Aérea Mexicana sobrevolaron las Gargantas. Equipos especializados en rescate descendieron por cuerdas hacia los precipicios. Se rastreó cada metro de la vía férrea durante 50 kilómetros en ambas direcciones. Se contactó a familiares de todos los pasajeros. Hubo gritos de desesperación, llantos de padres que buscaban a sus hijos, esposas que gritaban los nombres de sus maridos en la sierra chihuahuense. Pero no encontraron nada. El tren había desaparecido sin dejar ni un tornillo de evidencia. Las investigaciones iniciales fueron caóticas. Los reportes de la época mostraban que las autoridades no sabían por dónde empezar. Se especuló sobre bandidos que podrían haber descarrilado el tren intencionalmente para robar a los pasajeros. Se investigó la posibilidad de que grupos paramilitares estuvieran involucrados. Algunos periódicos sensacionalistas sugirieron que el tren había caído a un barranco tan profundo que nadie podía alcanzarlo. Otros especularon sobre fallas mecánicas catastróficas. La corrupción de ciertos funcionarios locales hizo que la investigación se volviera difusa y desorganizada. Los expedientes se archivaban, se reabrían, se cerraban nuevamente. Los años pasaban. Los titulares se desvanecían. Las familias de los desaparecidos envejecían sin respuestas. 24 años pasaron. El caso se convirtió en una leyenda urbana, en un misterio que los historiadores locales mencionaban con un encogimiento de hombros. Nuevas generaciones de mexicanos nacían sin saber nunca que 234 personas simplemente habían desaparecido de la faz del planeta un sábado por la mañana. El mundo siguió adelante. Los celulares reemplazaron a los videocaseteras. Internet transformó cómo consumíamos información. México enfrentó nuevos desafíos, nuevas crisis, nuevos desaparecidos. El tren del Cañón Plateado quedó enterrado en la memoria, como un secreto que la montaña había decidido guardar. Entonces, en febrero de 2020, un geólogo ambiental llamado Dr. Arturo Solís estaba conduciendo estudios sobre la erosión y la composición del suelo en las Gargantas de Chihuahua. Su trabajo era parte de un programa de la UNAM para mapear la vulnerabilidad geológica de las rutas turísticas. Solís era un hombre de 52 años, con cabello completamente gris y una tendencia académica a no dejar ningún detalle sin investigar. Llevaba con él equipos de sensores de última generación,
aparatos de exploración que podían detectar formaciones geológicas y anomalías bajo tierra. Una tarde, mientras trabajaba cerca de las Gargantas del Diablo, uno de sus sensores registró algo extraordinario. Debajo del lodo sedimentario que cubría el piso del barranco, a aproximadamente 200 metros de profundidad, había una estructura metálica. No era natural, no encajaba con los patrones que Solís había estado viendo durante semanas. Su pulso se aceleró. Revisó el lectura 3 veces. Luego llamó a su asistente, un joven técnico llamado Miguel Ramos. Ambos miraron las lecturas con incredulidad creciente. «Hay algo aquí, Miguel, algo de metal, algo que no debería estar aquí», dijo Solís, su voz temblando ligeramente. Miguel revisó los datos nuevamente. «Profesor, esto podría ser el tren, podría ser». Arturo Solís no respondió de inmediato. Sabía qué implicaba esa pregunta. Conocía la historia del tren del Cañón Plateado, como la mayoría de los mexicanos educados. Pero durante 24 años, todo indicaba que el tren había desaparecido sin dejar rastro. ¿Cómo era posible que estuviera enterrado bajo 200 metros de lodo en un barranco que había sido explorado exhaustivamente? ¿Cómo había permanecido invisible durante casi un cuarto de siglo? Solís contactó a las autoridades regionales con una solicitud de que se realizara una excavación controlada en el sitio. Su comunicación fue enviada a través de canales burocráticos que se movían como melaza. Pasaron semanas. Fue necesario que Solís contactara directamente a medios de comunicación para que la historia tuviera presión suficiente y llegara a oídos de políticos. Finalmente, en junio de 2020, meses después del descubrimiento inicial de Solís, se autorizó una operación de excavación arqueológica supervisada por la UNAM, la Fiscalía Especial de Chihuahua y equipos de rescate especializado. Lo que desenterraron en las siguientes 3 semanas fue lo más perturbador que Chihuahua había visto en décadas. En la profundidad del barranco, completamente cubierto por capas de lodo y detritos, estaba el tren del Cañón Plateado. Pero no como nadie lo hubiera imaginado. El tren no había caído de un precipicio y se había desintegrado en impacto cataclísmico. En lugar de eso, los vagones estaban relativamente intactos, dispuestos en una configuración que sugería que el tren había sido deliberadamente conducido hacia el barranco o empujado hacia él con precisión inquietante. Los investigadores encontraron que los vagones estaban apilados y distribuidos de una manera que parecía casi imposible que fuera accidental. Era como si alguien los hubiera arrancado de la vía, los hubiera despedazado en secciones y los hubiera colocado estratégicamente en el barranco a lo largo de cientos de metros. Y luego estaban los cuerpos. Lo que los equipos de rescate descubrieron fue desgarrador. 234 esqueletos humanos, parcialmente preservados bajo el lodo y los sedimentos, esparcidos entre los vagones. No había un solo cuerpo incinerado, no había signos de explosión. Lo que había era evidencia de que la mayoría de los pasajeros habían muerto por impacto traumático, por sofocación, o por una combinación de factores resultantes de una caída masiva. Los antropólogos forenses que examinaban los restos comenzaron a hacer descubrimientos que complicaban aún más el misterio. Entre los restos del vagón número 4 fueron encontradas las esqueletos de la familia Gutiérrez, Héctor, Mariana y sus 3 hijos. Estaban abrazados los unos a los otros, como si hubieran tratado de protegerse en sus últimos momentos. El hallazgo fue ampliamente difundido por los medios y generó ondas de conmoción emocional a través de toda la nación. Después de 24 años, las familias finalmente tenían respuestas, aunque esas respuestas levantaban nuevas preguntas más perturbadoras aún. ¿Por qué el tren había desaparecido de la vista?
¿Cómo fue posible que ninguno de los esfuerzos de búsqueda iniciales hubiera encontrado evidencia del desastre? ¿Había sido un accidente, un sabotaje o algo deliberado? Los investigadores forenses y criminales que tomaron el caso comenzaron a examinar los registros históricos de 1996 con una lente completamente nueva. Descubrieron discrepancias alarmantes. Ciertos reportes de búsqueda habían desaparecido de los archivos oficiales. El coordinador original de la investigación en 1996, un oficial de policía estatal llamado General Ramón Cortés, había muerto en un accidente automovilístico en 1998, solo 2 años después del desastre del tren. Su muerte había sido registrada como accidental, pero ahora, en el contexto del nuevo descubrimiento, parecía sospechosa. Los reportes de ingeniería también fueron reveladores. Cuando los expertos analizaron las vías donde el tren había desaparecido, encontraron pruebas de que la pista había sido alterada deliberadamente alrededor del área de las Gargantas del Diablo. Las tuercas de sujeción que mantenían los rieles unidos habían sido parcialmente aflojadas. Las muestras de herrumbre sugerían que esta manipulación había ocurrido días o incluso semanas antes de la desaparición. Era imposible que esto fuera accidental. Alguien había debilitado intencionalmente la vía. La investigación criminalística se expandió. La Fiscalía Especial de Chihuahua, con el apoyo de autoridades federales, comenzó a interrogar a trabajadores ferroviarios jubilados que habían estado empleados en 1996. Fue entonces cuando comenzaron a emerger testimonios fragmentarios y susurros de una verdad enterrada durante más de 2 décadas. Un mecánico retirado de 73 años, llamado Ernesto Vázquez, finalmente decidió hablar. Había guardado silencio durante 24 años. Pero la reapertura del caso lo consumía. En una entrevista en la Fiscalía, reveló que en julio de 1996, poco antes de la desaparición del tren, había sido contactado por un intermediario que representaba a un cartel regional que estaba consolidando poder en Chihuahua. El cartel había estado extorsionando a la administración del tren durante años. Pagaban sobornos regularmente a funcionarios corruptos. Pero en 1996 la situación había alcanzado un punto de quiebre. Aparentemente, uno de los pasajeros programados para viajar en el tren del Cañón Plateado ese sábado 14 de julio de 1996 era un testigo clave en un caso de narcotráfico. El testigo, cuyo nombre fue mantenido bajo protección inicial, era un contador que había trabajado para el cartel y que había decidido cooperar con las autoridades federales en intercambio por protección. El cartel no podía permitir que ese testigo llegara a Creel, donde supuestamente estaría bajo custodia. Así que habían tomado la decisión más brutal posible. Habían contactado a ciertos funcionarios corruptos de la administración ferroviaria y les habían dado instrucciones: sabotajear la vía en las Gargantas del Diablo, asegurar que el tren se descarrilara completamente, que cayera al barranco y que nadie sobreviviera para contar la historia. Para garantizar la lealtad, habían incluido a varias familias de esos funcionarios en la operación, amenazándolos con represalias si alguna información llegaba a las autoridades. El testigo que iba a ser asesinado era exactamente lo que era: una de las 234 personas que murieron ese día. Ernesto Vázquez explicó que él había sido presionado para colaborar en la debilitación de las vías. Cuando se negó, fue amenazado. Sabían dónde vivía, sabían dónde trabajaba, sabían todo sobre su familia. Eventualmente, bajo coerción extrema, Ernesto participó en el sabotaje, modificando específicamente los rieles alrededor de las Gargantas del Diablo durante su turno de mantenimiento una semana antes del incidente.
Después del desastre, fue amenazado de nuevo para mantener su silencio. Se le ordenó no hablar, nunca, bajo pena de muerte para él y su familia. «Viví 24 años con el peso de esto», dijo Ernesto en la entrevista, sus manos temblando, sus ojos llenos de lágrimas. Cada noche veía sus caras. Todos esos pasajeros, los niños. No pude ir a misa sin sentir la culpa consumiéndome. Sé que colaboré en una atrocidad, pero estaba atrapado, no sabía qué hacer. La fiscalía continuó profundizando. Otros trabajadores fueron identificados e interrogados. Gradualmente, la verdadera historia del tren del Cañón Plateado comenzó a salir a la luz, como exhumaciones de tumbas sin resolver. Lo que aconteció el 14 de julio de 1996 fue lo siguiente. El tren fue saboteado deliberadamente. Cuando alcanzó las Gargantas del Diablo a las 11:15 de la mañana, la vía cedió bajo su peso exactamente como había sido planificado. El impacto fue catastrófico. Los vagones fueron arrancados de los rieles y empezaron a caer hacia el barranco. Donato Ruiz, el maquinista, trató de aplicar los frenos de emergencia, pero ya era demasiado tarde. El tren se desintegró en aire, sus 8 vagones desplomándose cientos de metros hacia el abismo. Pero lo que desconcertó a los investigadores fue un aspecto del sabotaje. Si el cartel simplemente quería matar al testigo, ¿por qué no hacerlo de manera más discreta? ¿Por qué sacrificar a 233 personas inocentes? La respuesta, cuando finalmente fue revelada, era aún más perturbadora que lo que cualquiera había imaginado. El asesinato del testigo había sido apenas una parte de un operativo más grande. El cartel estaba enviando un mensaje a través de la región. No se podía hacer negocio contra ellos impunemente. 234 muertes eran el precio que la región pagaría por ese mensaje. Era una demostración de poder tan absoluta que silenciaría a cualquiera que pensara en cooperar con las autoridades. El cartel quería que esta atrocidad permaneciera en la memoria colectiva de Chihuahua, un fantasma que aterrorizaría a la población durante décadas. Y funcionó. Funcionó perfectamente. Durante 24 años, la verdad permaneció oculta. El cartel responsable del ataque había logrado lo que quería: impunidad total, terror regional y el silencio de aquellos que conocían la verdad. Pero el descubrimiento accidental de los sensores del geólogo Arturo Solís lo cambió todo. La verdad que se suponía debería permanecer enterrada fue desenterrada literalmente de las profundidades del barranco de Chihuahua. La investigación que siguió fue compleja y enfrentó múltiples obstáculos. Muchos de los funcionarios corruptos que habían colaborado en el sabotaje en 1996 ya estaban muertos. El general Ramón Cortés, quien aparentemente sabía más de lo que jamás revelara, había muerto ese accidente que ahora parecía no ser accidental. Otros habían desaparecido. Aún otros estaban siendo protegidos por redes de corrupción aún más profundas en la administración regional. Pero algunos sobrevivientes de la conspiración fueron finalmente identificados y arrestados. El nombre del intermediario del cartel fue revelado. Era un hombre llamado Héctor Maldonado, quien había operado desde Cuauhtémoc, un pueblo importante en la región. Maldonado fue localizado en el estado de Sinaloa, donde se había retirado con una familia ficticia. Fue extraditado a Chihuahua en agosto de 2021. Durante los interrogatorios, Maldonado reveló detalles devastadores. Confirmó que el sabotaje había sido ordenado por la cúpula del cartel de Juárez, que operaba extensamente en Chihuahua durante los años 90. Nombres de capos fueron revelados, aunque muchos de ellos ya habían muerto o desaparecido durante las guerras de carteles que consumieron a México en las 2 décadas subsecuentes.
El cartel de Juárez había sido desmantelado parcialmente en los años siguientes a 1996, pero sus legados de violencia permanecían. Para la gente de México, el caso del Tren del Cañón Plateado se convirtió en un símbolo de la corrupción endémica, de la violencia que había plagado la nación y de la capacidad de las instituciones para ocultar la verdad cuando esa verdad era inconveniente. Las familias de las víctimas finalmente tuvieron respuestas después de casi 3 décadas. Pero esas respuestas llegaban demasiado tarde para cambiar el hecho de que sus seres queridos habían desaparecido en una tragedia que pudo haber sido prevenida. Mariana Gutiérrez, la esposa de Héctor y madre de los 3 niños que murieron en el tren, había fallecido de cáncer en 2003. Nunca supo qué había sucedido con su familia. Nunca recibió el cuerpo de su esposo o sus hijos para un funeral adecuado. Pasó sus últimos años en un limbo de incertidumbre, un dolor sin nombre que la consumía. Cuando finalmente fueron encontrados los restos en 2020, Mariana hacía 17 años que había muerto. Los otros supervivientes de familias afectadas experimentaron diferentes grados de cierre. Algunos encontraron paz en el conocimiento de la verdad. Otros encontraron solo más dolor. Las preguntas seguían sin respuestas satisfactorias. ¿Por qué sus seres queridos? ¿Por qué 234 vidas completas se perdieron en una montaña chihuahuense? La respuesta, por supuesto, era que habían estado en el lugar equivocado en el momento equivocado, cuando una red de corrupción, narcotráfico y violencia decidió que su región de México pagaría un precio extraordinario. En 2022, después de más de 2 años de investigaciones, la Fiscalía Especial de Chihuahua presentó cargos formales. Fueron condenados al servicio ferroviario corrupto, intermediarios del cartel y oficiales de policía. Pero el verdadero cerebro detrás del ataque, el capo del cartel que había emitido la orden, nunca fue capturado. Se rumoreaba que había fallecido en Sinaloa en 2001. Víctima de los conflictos internos de los carteles que devastaron México durante esa década. Su legado permanecía. 234 muertos, cuyas historias fueron silenciadas durante casi 3 décadas. El Tren del Cañón Plateado nunca volvió a funcionar. Los restos fueron llevados a un depósito de evidencia donde permanecerían como recordatorio de la tragedia. La ruta ferroviaria fue reparada, pero los turistas que eventualmente volvieron a viajar por esa área siempre sentían algo diferente cuando pasaban cerca de las gargantas del diablo. Era como si la montaña misma recordara lo que había ocurrido, como si el aire portara los ecos de aquella mañana de julio, cuando 234 vidas desaparecieron en las profundidades de la Sierra Chihuahuense. Years later, investigative journalists continued to uncover new details about the conspiracy. Some suggested that corruption extended higher en la jerarquía gubernamental de lo que jamás fue públicamente reconocido. Archivos desclasificados años después revelarían que ciertos políticos federales habían recibido información sobre el caso en 1996, pero habían elegido no intervenir, aparentemente porque enfurecer al cartel de Juárez hubiera sido políticamente arriesgado. La cultura de la corrupción y el miedo que permitió que este crimen ocurriera seguía siendo sistémica en México. Para los sobrevivientes de las familias, el descubrimiento del tren en 2020 marca el comienzo de un nuevo capítulo. Algunos encontraron el valor de hablar públicamente sobre sus pérdidas. Rosa María Hernández, hermana de uno de los pasajeros que murió en el tren, pasó años tratando de localizar a su hermano desaparecido, realizando búsquedas propias, escribiendo cartas a autoridades que nunca respondieron. Cuando finalmente se confirmó la muerte de su hermano en 2020, después de 24 años sin saber, fue simultáneamente doloroso y liberador.
Durante 24 años viví en la incertidumbre, relató Rosa María en una entrevista en 2023. Cada vez que sonaba el teléfono, pensaba que podría ser noticias de mi hermano. Cada funeral de una persona desconocida que veía en el periódico, me preguntaba si tal vez era él. La montaña nos robó a nuestras personas queridas, y luego la corrupción nos robó las respuestas durante casi 30 años. Ahora que finalmente sabemos, es como si pudiéramos empezar a llorar adecuadamente. Es un dolor diferente, un dolor que tiene un lugar donde vivir. El caso del tren del Cañón Plateado se convirtió en un punto de referencia en la discusión sobre violencia, corrupción y desapariciones en México. Organizaciones de derechos humanos lo citaban como ejemplo de cómo la impunidad permitía que crímenes masivos ocurrieran y permanecieran ocultos. Historiadores lo estudiaban como un punto de inflexión en la comprensión del alcance del poder de los carteles durante los años 90. Periodistas investigativos continuaban excavando en los archivos, buscando respuestas adicionales, intentando llegar a la verdad completa. Pero hay preguntas que permanecen sin respuesta definitiva. ¿Cuántas otras tragedias similares han sido ocultadas en México? ¿Cuántos otros misterios permanecen enterrados bajo tierra, esperando a ser desenterrados por un censor, un accidente, un gesto del destino? El caso del tren del Cañón Plateado nos enseña que la verdad, aunque enterrada profundamente, frecuentemente encuentra una manera de salir a la luz. Pero también nos enseña que ese viaje de la oscuridad a la claridad puede tomar décadas, costando innumerables vidas el dolor incesante de la incertidumbre. En la actualidad, el sitio donde el tren fue encontrado es visitado ocasionalmente por familias de las víctimas y por investigadores. Algunos dejan flores, otros dejan fotografías. Es un lugar de memoria, un sitio donde la historia trágica de México se ha grabado literalmente en la piedra y la tierra. La Sierra de Chihuahua, que una vez fue el escenario de un acto de violencia incomparable, ahora es también un monumento a la resiliencia de aquellos que esperaron pacientemente durante 24 años para saber la verdad sobre el día que sus familias desaparecieron. El tren del Cañón Plateado sigue siendo un misterio resuelto, pero nunca completamente entendido. Una tragedia que cambió la forma en que México entiende su propia vulnerabilidad a la violencia organizada, y un recordatorio de que algunos secretos, por profundamente enterrados que estén, eventualmente encontrarán su camino hacia la luz. Pero la historia no terminaba con los arrestos y las condenas de 2022. Mientras la investigación oficial se cerraba en los tribunales de Chihuahua, otros descubrimientos comenzaban a emerger de las sombras de esa montaña. Fue en noviembre de 2023, más de 3 años después del descubrimiento inicial del tren, cuando un periodista investigativo llamado Roberto Díaz, quien había estado cubriendo el caso desde el principio, recibió una llamada anónima que lo llevaría aún más profundo en el laberinto de secretos que rodaba al tren del Cañón Plateado. Roberto tenía 48 años, cabello oscuro, con canas prematuras, y una reputación en toda la región de ser implacable en la persecución de la verdad. Había trabajado para varios periódicos nacionales y ahora contribuía a medios independientes que se atrevían a publicar historias que las corporaciones de comunicación masiva preferían evitar. La voz en el teléfono era la de un hombre anciano, temblorosa, pero resuelta. «Señor Díaz, he visto sus reportajes sobre el tren. Sé quién realmente ordenó el sabotaje. No fue solo el cartel de Juárez. Había alguien más, alguien desde dentro del gobierno, alguien que muchas personas creen que está muerto, pero que no lo está. Necesita saber la verdad completa antes de que sea demasiado tarde». Roberto grabó la llamada,
aunque la voz del hombre nunca reveló su identidad. Le dio instrucciones específicas de viajar a un pueblo pequeño llamado Jiménez, a 2 horas de Chihuahua capital, a una dirección específica en las afueras del pueblo. Roberto, intrigado y cauteloso, decidió ir. Informó a su editor dónde iba, dejó detalles de contacto y condujo hacia Jiménez una tarde nublada de noviembre. La casa que encontró estaba en las afueras del pueblo, en una parcela aislada, rodeada de pinos y terreno árido. Era una estructura vieja, de ladrillo rojo y techo de metal oxidado, de la época probablemente de los años 70. No había luces encendidas cuando Roberto llegó. Golpeó la puerta 3 veces, como se le había instruido. Después de una larga pausa, la puerta se abrió lentamente. El hombre que estaba de pie ante Roberto era un anciano de aproximadamente 85 años, con piel papiráceo y ojos que contenían la intensidad de alguien que ha llevado secretos durante demasiado tiempo. Se presentó como Javier Cortés, aunque Roberto reconoció inmediatamente que ese probablemente no era su verdadero nombre. Lo que fue revelado en esa casa durante las próximas 4 horas reescribió completamente la comprensión de lo que había sucedido con el tren del Cañón Plateado. Javier explicó que había sido un oficial de alto rango en la Policía Federal en 1996, aunque no bajo ese nombre. Había trabajado en coordinación con varias agencias gubernamentales, incluyendo órganos de seguridad que se suponía trabajaban para combatir el narcotráfico. Lo que Javier reveló fue que había habido un conflicto interno feroz dentro de las instituciones de seguridad mexicanas durante los años 90, conflictos que la población general nunca supo. Existían facciones dentro del gobierno que trabajaban directamente con carteles, recibiendo sobornos y compartiendo información. Otras facciones genuinamente intentaban combatir el crimen organizado. Y entre medias había conflictos mortales entre estas facciones. El testigo que supuestamente viajaba en el tren del Cañón Plateado, cuyo nombre Javier reveló, era Juan Carlos Mendoza, un contador que no solo trabajaba para el cartel de Juárez, sino que también había estado cooperando secretamente con una facción rival dentro de la Policía Federal que intentaba desmantelar el imperio del cartel. Lo que sucedió, según Javier, fue que ciertos elementos corruptos dentro de la Policía Federal que trabajaban para el cartel de Juárez descubrieron que Mendoza era un informante. Pero en lugar de simplemente asesinarlo discretamente, decidieron usarlo como un peón en un juego más grande. Sabían que ciertos políticos federales querían comprometer la credibilidad de una facción rival dentro de las fuerzas de seguridad que investigaba a los carteles. Así que crearon un plan que lograría múltiples objetivos simultáneamente. Permitieron que la desaparición de Mendoza fuera ordenada por el cartel de Juárez, pero también garantizaron que la investigación inicial fuera sofocada y que el incidente fuera enterrado. Esto serviría para discreditar a la facción rival, que había estado promoviendo investigaciones sobre las conexiones entre ciertos políticos y los carteles. Al ocultar el incidente, podían afirmar posteriormente que la facción rival había sido incompetente, o peor, que había estado encubriendo el crimen. Lo que Javier describía era una red de corrupción tan profunda y compleja que sobrepasaba la simple colaboración entre autoridades y carteles. Era una conspiración que involucraba competencia entre facciones gubernamentales, cada una tratando de consolidar poder a costa de las otras, utilizando el narcotráfico como un vehículo para su propia agenda política. El general Ramón Cortés, quien era mi superior en 1996, explicó Javier, murió en ese accidente de automóvil en 1998 porque se volvió un problema. Sabía demasiado y comenzó a sentirse culpable. Comenzó a hacer preguntas incómodas,
Contactó a ciertos periodistas, hizo llamadas a oficiales federales que podían interferir, así que fue eliminado. Su muerte fue lista. Fue hecha para parecer un accidente genuino. Roberto escuchaba atentamente, grabando cada palabra. Sabía que lo que Javier le estaba contando era explosivo, potencialmente peligroso, pero también probablemente cierto. Los detalles eran demasiado específicos, demasiado internos para ser fabricados. ¿Por qué me está diciendo esto ahora?, preguntó Roberto. ¿Qué ha cambiado? Javier se levantó lentamente de su silla y caminó hacia una ventana que daba al paisaje árido de Chihuahua. Su espalda estaba encorvada por la edad y probablemente por el peso de los secretos que había llevado. «Estoy muriendo», dijo simplemente. «Tengo cáncer avanzado. Los médicos me dan 6 meses, tal vez 1 año. He vivido casi 30 años con esto consumiéndome desde adentro. He visto a esos 234 fantasmas cada noche en mis sueños. Conozco sus rostros. He visto fotografías de sus familias. He leído historias sobre cómo sus hijos crecieron sin padres, cómo sus esposas enloquecieron esperando respuestas que nunca llegaban. No puedo irme de este mundo sin decir la verdad, no completamente». «¿Ha reportado esto a las autoridades?», preguntó Roberto. «¿Reportar a las autoridades?». Javier sonrió, pero no había humor en su sonrisa. «Señor Díaz, las autoridades son el problema. Los mismos órganos que cometieron este crimen siguen existiendo. Los nombres han cambiado, los rostros han cambiado, pero la estructura de corrupción permanece. Si me dirijo a las autoridades formales, mi información será sofocada, seré silenciado. Ya casi estoy en la tumba. Podrían empujarme fácilmente el resto del camino». Javier procedió a darle a Roberto documentos que había guardado cuidadosamente durante décadas. Eran copias de memorandos internos, comunicaciones de radio cifradas de 1996, registros de sobornos y una agenda manuscrita que contenía nombres, fechas y transacciones. Roberto fotografió cada documento con su teléfono, mientras Javier miraba asintiendo. «Hay una persona específica que necesita saber que sé la verdad», dijo Javier, sacando una fotografía vieja de un documento oficial. «Este hombre, su nombre entonces era Rodrigo Salazar. Era un funcionario de seguridad de rango medio que coordinaba entre el cartel, elementos corruptos dentro de la Policía Federal y ciertos políticos. Él fue quien autorizó específicamente el sabotaje del tren. Él fue quien garantizó que la investigación inicial sería sofocada». «¿Dónde está Salazar ahora?», preguntó Roberto. «Esa es la pregunta interesante», respondió Javier. «Oficialmente, Rodrigo Salazar murió en un accidente de helicóptero en 2003. Fue reportado como una tragedia aérea, pero hay quienes creen que Salazar fingió su muerte. Hay rumores de que ha estado viviendo en el extranjero bajo un nombre falso, probablemente en Centroamérica. Algunos dicen que está en Costa Rica, otros dicen que está en Panamá. Ha desaparecido del registro público, pero hay razones para creer que todavía está vivo». Roberto procesó esta información. Si lo que Javier decía era cierto, entonces uno de los arquitectos del sabotaje del tren del Cañón Plateado podría estar vivo, viviendo impunemente mientras 234 personas permanecían muertas. «¿Por qué cree que Salazar fingió su muerte?», preguntó Roberto. «Porque se volvió un problema también», explicó Javier. «Después de 2001, cuando comenzaron las guerras de carteles, la estructura política comenzó a cambiar. El presidente Fox llegó al poder con promesas de combatir la corrupción. Hubo reorganizaciones en las agencias de seguridad. Gente que había trabajado con carteles fue expuesta o presionada. Salazar sabía que eventualmente sería investigado. Sabía que había demasiada evidencia de su colaboración. Así que desapareció. Probablemente pagó a ciertos oficiales para que certificaran su muerte. Cambió su identidad. Comenzó una nueva vida en algún lugar donde no pudiera ser encontrado.
¿Y usted tiene pruebas de esto?, preguntó Roberto, aunque ya sabía la respuesta. Tengo indicios, dijo Javier. Tengo información de fuentes que lo han visto. Tengo registros de transacciones bancarias de dinero moviéndose hacia Costa Rica alrededor del tiempo de su supuesta muerte. Tengo comunicaciones de contactos que sugieren que Salazar fue facilitado para dejar el país por elementos dentro del gobierno que lo protegían. Pero no tengo una fotografía de él viviendo bajo un nombre falso en San José o wherever esté. Eso es lo que usted tendrá que investigar si desea la verdad completa. Roberto pasó las próximas horas escribiendo notas, formulando preguntas y presionando a Javier por más detalles. Lo que emergía era un retrato de una conspiración masiva, de corrupción que se extendía mucho más arriba en la cadena de mando de lo que jamás había sido públicamente reconocido. Cuando finalmente se fue de la casa alrededor de las 9 de la noche, Roberto sabía que tenía una historia que era potencialmente mucho más grande que lo que cualquiera había imaginado. En los días y semanas siguientes, Roberto comenzó a seguir los indicios que Javier le había proporcionado. Contactó a investigadores privados que trabajaban en asuntos de seguridad internacional. Habló con periodistas que cubrían temas de corrupción en Centroamérica. Siguió rastros de transacciones financieras que conducían a cooperativas de crédito en Costa Rica que supuestamente tenían conexiones con funcionarios mexicanos retirados. Lo que descubrió fue que no podía encontrar concluyentemente a Rodrigo Salazar, pero tampoco podía descartar que estuviera vivo. Los indicios que Javier había proporcionado parecían genuinos. Las transacciones bancarias existían. Hubo un helicóptero que se estrelló en 2003 matando a 3 personas, pero los cuerpos fueron identificados solo por dentición y efectos personales, no por ADN. Era totalmente plausible que Salazar hubiera orquestado su propia desaparición. Lo que Roberto sí logró fue verificar la información de Javier sobre la corrupción sistémica. Mediante una solicitud de acceso a la información pública y contactos con otros periodistas de investigación, confirmó que había habido conflictos interinstitucionales dentro de las agencias de seguridad mexicanas en los años 90, exactamente como Javier había descrito. Confirmó que había documentación que sugería que ciertos políticos de alto rango habían tenido conexiones con carteles. Y confirmó que varias personas clave que conocían sobre estas conexiones habían muerto en accidentes que, en retrospectiva, parecían sospechosamente convenientes. En abril de 2024, Roberto publicó una serie de artículos en un medio digital independiente que desplegaba todo lo que había aprendido. Los artículos fueron compartidos ampliamente en redes sociales. Generaron conversación nacional. Las autoridades federales fueron presionadas para abrir nuevas investigaciones. Ciertos políticos que habían sido asociados indirectamente con la conspiración enfrentaron preguntas incómodas de la prensa. Pero Rodrigo Salazar, si todavía estaba vivo, permanecía fuera del alcance. Y entonces, aproximadamente 2 semanas después de la publicación de los artículos de Roberto, Javier Cortés murió. Su muerte fue reportada en un periódico local de Chihuahua como la de un anciano que sucumbió al cáncer. El funeral fue pequeño, asistido por pocas personas. Roberto asistió, uno de los únicos en reconocer la importancia de la pérdida. Javier se llevó consigo la mayoría de sus secretos, pero lo que había revelado había cambiado la narrativa del caso. La desaparición de Rodrigo Salazar se convirtió en su propia investigación secundaria. Periodistas de investigación en múltiples países comenzaron a buscar pistas. Se ofrecieron recompensas anónimas por información. Había especulación sobre si Salazar estaría protegido por ciertos gobiernos centroamericanos a cambio de información sobre carteles mexicanos.
Algunos sugirieron que podría estar muerto realmente, asesinado por rivales años después de que fingiera su muerte. Otros argumentaban que probablemente estaba viviendo confortablemente bajo protección en algún lugar. Pero mientras se llevaba a cabo esta búsqueda de Salazar, otro descubrimiento fue hecho en el sitio de excavación del Tren del Cañón Plateado en Chihuahua. En mayo de 2024, durante trabajos de excavación adicional para recuperar más restos óseos con fines de identificación y análisis, trabajadores encontraron algo inesperado. En los sedimentos alrededor del vagón número 7, descubrieron una caja de metal que aparentemente había sido oculta deliberadamente dentro de los depósitos del tren. La caja fue abierta bajo supervisión de oficiales de la Fiscalía. Contenía documentos, muchos documentos. Aparentemente alguien dentro de la administración del tren, sabiendo que algo terrible iba a suceder ese sábado, había tomado la precaución de documentar la conspiración. Había guardado registros de comunicaciones coercitivas, notas sobre sobornos que habían sido pagados y una carta manuscrita dirigida a quien encuentre esto. La carta fue escrita en español, en una letra pequeña pero clara, por alguien que evidentemente estaba bajo gran estrés emocional cuando escribía. Si está leyendo esto, significa que hemos muerto, todos nosotros, 234. O tal vez menos, tal vez algunos de nosotros sobrevivimos, pero probablemente no. Lo que está sucediendo es un crimen de los más viles. He sido obligado, bajo amenaza de muerte para mí y mi familia, a colaborar en el sabotaje de este tren. No quería hacerlo. Luché contra ello, pero no tenía opción. Ahora, mientras escribo esto, he tomado la decisión de crear un registro de lo que sé. Si este tren se descarrila como se espera que lo haga, quiero que alguien sepa la verdad. Nombres, fechas, instrucciones específicas, todo está aquí. El general Ramón Cortés sabe sobre esto. El oficial Javier Torres sabe también, aunque es un hombre bueno atrapado en una situación imposible. No sé cuándo o cómo será descubierto esto, pero ruego que sea encontrado. Ruego que alguien persiga la verdad. Ruego que los responsables sean castigados. No importa si es años después de que esto suceda, la verdad debe salir a la luz. La carta estaba firmada por un hombre, Carlos Mendoza, el jefe de mantenimiento del tren. Los documentos contenidos en la caja proporcionaron detalles específicos que habían faltado anteriormente. Había un esquema de pagos documentado que mostraba exactamente quién había recibido qué cantidad de dinero y cuándo. Había instrucciones escritas sobre exactamente qué tuercas soltar, qué partes del riel debilitar, qué secciones del tren verificar para asegurar que no había sobrevivientes. Había nombres de intermediarios del cartel, oficiales de policía corrupta y funcionarios de la administración ferroviaria que habían colaborado. Pero lo más perturbador fue que los documentos contenían copias de comunicaciones de radio cifradas que sugerían que la orden final había venido de alguien más arriba en la cadena de mando. Más arriba incluso que Rodrigo Salazar. Los documentos sugerían que había alguien a nivel de funcionario político, alguien con poder a nivel estatal o potencialmente incluso federal, que había autorizado el ataque. Carlos Mendoza, el hombre que escribió la carta, era el esqueleto que fue encontrado en el vagón número 7. Aparentemente, conociendo lo que estaba a punto de suceder, había decidido permanecer en el tren. Los investigadores especulaban sobre si lo había hecho voluntariamente para documentar el crimen o si simplemente no había tenido manera de escapar. La Fiscalía Especial de Chihuahua, bajo presión nacional e internacional, reabrió la investigación del Tren del Cañón Plateado en junio de 2024. Nuevos interrogatorios fueron conducidos. Los documentos de Carlos Mendoza fueron analizados extensamente.
Se emitieron órdenes de captura para varios individuos adicionales que habían permanecido bajo el radar durante la investigación anterior. Fue durante esta reapertura que la verdad sobre el nivel de corrupción se volvió aún más evidente. Un análisis de los documentos de Mendoza, junto con registros de comunicaciones de radio desclasificados de 1996, reveló que la orden final para el sabotaje había venido de un entonces senador de Chihuahua, cuyo nombre era Aurelio Fernández Padilla. Fernández Padilla, que había servido en el Senado desde 1991 hasta 1997, había estado operando como una persona de frente para ciertos intereses del Cártel de Juárez. Aurelio Fernández Padilla había fallecido en 2008, supuestamente de un infarto, pero nuevas investigaciones revelaron que su muerte había sido en realidad envenenamiento. Fue envenenado por asociados del cartel que lo consideraban una responsabilidad debido a su conocimiento de sus operaciones. Su muerte había sido encubierta como causas naturales. El descubrimiento de que un senador de alto rango había estado directamente involucrado en la conspiración causó una onda de choque a través de la política mexicana. Levantó preguntas sobre cuántos otros políticos de alto rango durante los años 90 habían tenido conexiones similares con carteles. Levantó preguntas sobre la integridad de las instituciones políticas mexicanas. El gobierno federal, bajo presión de los descubrimientos, estableció una comisión especial para investigar la participación política en el crimen organizado durante la década de 1990. La investigación se expandió exponencialmente. Otros casos de desapariciones masivas fueron reabiertos. Otras muertes accidentales de políticos y policías durante esa década fueron reexaminadas con nueva sospecha. Lo que emergía era un retrato de una nación que había estado completamente comprometida por las redes del narcotráfico en todos los niveles de gobierno. Para las familias de las víctimas del Tren del Cañón Plateado, los descubrimientos adicionales fueron agridulces. Por un lado, finalmente entendían la magnitud completa de lo que había sucedido. Por otro lado, descubrían que el crimen no había sido simplemente un acto de un cartel de narcotraficantes, sino una conspiración que involucraba a sus propios representantes electos. Era una traición en múltiples niveles. Rosa María Hernández, la hermana de una de las víctimas, habló en una conferencia de prensa en julio de 2024. Durante 28 años, nuestras familias rogamos por respuestas. Cuando finalmente se encontró el tren en 2020, pensamos que habíamos alcanzado el cierre, pero ahora descubrimos que fue aún peor de lo que imaginábamos. Nuestras personas queridas fueron asesinadas no solo por carteles de droga, sino por nuestros propios gobiernos, por personas a quienes votamos, por personas a quienes les confiamos sus vidas. Es una traición tan profunda que no tengo palabras para describirla. Lo que queremos ahora es justicia, verdadera justicia, no solo para los responsables vivos, sino también para los muertos que quedaron sin castigo porque murieron antes de ser procesados. Sus crímenes deben ser públicamente declarados, sus legados deben ser manchados, sus familias deben enfrentar la ignominia de lo que sus antepasados hicieron. Mientras la investigación continuaba expandiéndose a través de 2024 y principios de 2025, la pregunta sobre el paradero de Rodrigo Salazar seguía sin respuesta definitiva. Algunos indicios sugirieron que podría estar en Nicaragua. Otros sugirieron Belice. Una pista llevó a investigadores a un pueblo en Guatemala donde vivía un hombre que coincidía con la descripción de Salazar bajo el nombre de Roberto García. Pero cuando fue investigado, resultó ser alguien más completamente diferente. Entonces, en agosto de 2024, casi exactamente 28 años después del sabotaje del tren,
una pista genuina emergió de Panamá. Un hombre que trabajaba en una empresa de consultoría de seguridad en la ciudad de Panamá fue identificado como posiblemente siendo Rodrigo Salazar. El hombre se llamaba Alfonso Ruiz en los registros de Panamá, pero sus fingerprints coincidían con los de Salazar, que estaban en los registros federales mexicanos. La identificación fue confirmada en septiembre de 2024. Rodrigo Salazar, quien teóricamente había estado muerto durante más de 20 años, fue encontrado viviendo confortablemente en un apartamento de clase media alta en el casco viejo de la ciudad de Panamá. Había estado viviendo con el dinero que había sacado de México después de 1996, invirtiendo sabiamente y construyendo una vida discreta pero cómoda como consultor de seguridad bajo su identidad falsa. La extradición de Salazar a México fue complicada. El gobierno de Panamá inicialmente se resistió, argumentando que no había una clara documentación de crímenes específicamente cometidos por Salazar, pero después de presión diplomática sostenida, el proceso avanzó. En noviembre de 2024, Rodrigo Salazar fue extraditado a México para enfrentar cargos por conspiración en la muerte de 234 ciudadanos, sabotaje de transporte público, corrupción y crímenes de lesa humanidad. El interrogatorio de Salazar en las instalaciones de la Fiscalía Especial de Chihuahua en diciembre de 2024 fue en muchos sentidos el clímax de la investigación de casi 3 décadas. Salazar, ahora de 78 años, fue confrontado con la evidencia abrumadora de su participación. Inicialmente negó todo. Pero cuando fue presentado con los documentos de Carlos Mendoza, las comunicaciones de radio desclasificadas y los testimonios de múltiples testigos, finalmente cedió. En lo que fue descrito por observadores como una confesión desgarradora, Salazar explicó sus motivos. Había sido un hombre ambicioso durante los años 90, trabajando en un sistema donde la colaboración con carteles era casi una prerrogativa para ascender. Había querido poder, dinero y estatus. El cartel de Juárez le había prometido todas esas cosas, y cuando fue presentado con la oportunidad de demostrar su lealtad saboteando un tren para eliminar a un único testigo problemático, no había vacilado. Sabía que sería solo un testigo, dijo Salazar durante el interrogatorio, sus palabras siendo registradas. Pero el cartel me dijo que tenía que ser hecho de una manera que demostrara que ellos no podían ser desafiados. Tenía que ser espectacular. Tenía que atemorizar a toda la región, así que orquestaron un sabotaje que resultaría en muchas muertes. Yo facilitó eso. Pasé las órdenes. Coordiné con elementos corruptos dentro de la policía. Sofoqué la investigación inicial. ¿Se arrepiente?, preguntó el investigador. Salazar pausó durante un largo momento. Sus ojos parecían buscar algo, tal vez una redención que sabía que nunca encontraría. No hay suficiente arrepentimiento en el mundo, dijo finalmente. Viví 28 años bajo un alias, huyendo, sabiendo lo que había hecho. Conocía los nombres de todas las personas, había visto fotografías de sus familias. Sabía que había padres que nunca vieron crecer a sus hijos. Sabía que había niños que crecieron sin un padre. Sabía todo eso, y viví en un apartamento cómodo en Panamá, tomando mojitos en bares, viajando a Costa Rica en vacaciones. Fue una vida de cobardía y vergüenza. El arrepentimiento llegó demasiado tarde. Ahora la única cosa que puedo hacer es decir la verdad, completamente, sin omisiones. En su confesión completa, Salazar proporcionó nombres y detalles adicionales que permitieron a la Fiscalía identificar y perseguir a otras personas involucradas en la conspiración.
Documentó canales de corrupción que se extendían a través de múltiples agencias de seguridad. Reveló métodos específicos mediante los cuales los carteles habían infiltrado el gobierno. Su confesión se convirtió en un mapa de la corrupción de finales del siglo XX en México. El juicio de Rodrigo Salazar comenzó en enero de 2025 en la ciudad de Chihuahua. Fue ampliamente cubierto por medios nacionales e internacionales. Fue un juicio que capturó la atención de una nación que estaba llegando a términos con la realidad de cuánto había sido comprometida durante la era de narcotraficantes que había caracterizado a México en las últimas décadas. Salazar fue condenado a cadena perpetua en febrero de 2025, una sentencia que, dado su avanzada edad, efectivamente significaba que moriría en prisión. La historia del Tren del Cañón Plateado, que había comenzado como un misterio de desaparición en 1996, que permaneció sin resolver durante 24 años, que fue parcialmente desenterrado en 2020 y que fue finalmente completamente revelado entre 2023 y 2025, se convirtió en una de las narrativas más definitorias del México contemporáneo. Fue una historia sobre corrupción sistémica, sobre la infiltración de carteles en todos los niveles de sociedad y sobre la resiliencia de aquellos que finalmente insistieron en que la verdad fuera revelada. Para los sobrevivientes de las familias de las 234 víctimas, la conclusión del caso no traía a sus seres queridos de vuelta, no sanaba el dolor de décadas, pero proporcionaba algo que había sido negado durante casi 30 años. Respuestas completas, explicaciones de por qué sus familias fueron robadas y la satisfacción de que aquellos responsables finalmente enfrentaban la responsabilidad por sus acciones. En marzo de 2025, aproximadamente 29 años después del sabotaje del tren, se llevó a cabo una ceremonia de conmemoración en Chihuahua. Más de 1000 personas asistieron, familiares de las víctimas, sobrevivientes de otros desastres relacionados con narcotráfico, periodistas que habían cubierto el caso, oficiales de justicia y ciudadanos comunes que venían a rendir respeto a los muertos. Se erigió un monumento en la estación de ferrocarriles de Chihuahua con los nombres de todas las 234 víctimas. Rosa María Hernández, ahora en sus 70 años, se paró frente al monumento y leyó el nombre de su hermano en voz alta. Lágrimas corrían por su cara, pero también había una expresión de paz. Después de una vida de preguntas sin respuesta, finalmente sabía la verdad. Finalmente podía llorar adecuadamente, llorar de una manera que tiene contexto, significado y cierre. La historia del Tren del Cañón Plateado no terminó el día que el tren desapareció. No terminó el día que fue encontrado. No terminó cuando Rodrigo Salazar fue extraditado. La verdadera conclusión de la historia fue comprender, aceptar y finalmente perdonar la tragedia que la serpiente de Chihuahua había guardado durante 3 décadas.